Bien, estoy iniciando la grabación. Vamos a empezar la clase de hoy. 18 de junio, la materia taller de sistemas operativos, el curso A. Bien, voy a minimizar esto. Ya estoy realizando la grabación. Vamos a ya iniciar. Estábamos viendo el tema de procesos. Vamos a ver los últimos puntos que nos falta para ya pasar a lo que es ya el tema de administración de memoria. Ya, entonces vamos a ver lo que nos falta de procesos para ya ir terminando. Habíamos visto lo siguiente, ¿no? Inicialmente, en las computadoras iniciales, solo se ejecutaban un proceso a la vez o solo un programa a la vez. Entonces, hemos visto que actualmente los sistemas operativos actuales soportan la ejecución de múltiples programas en la memoria, y no solamente soportan múltiples programas, sino que esos programas se ejecutan al mismo tiempo. Eso es algo que en los primeros sistemas operativos no ocurría. Luego habíamos dicho, dentro de lo que es la noción de proceso, que un proceso es en realidad un programa, pero un programa en ejecución, un programa que se está ejecutando, ¿no? Como el Chrome que estoy utilizando para mostrarles la presentación, o como el programa que utilizo para grabar, un programa en ejecución. Eso es un proceso. Les he mostrado en el administrador de procesos cómo es que el sistema operativo va cargando todos esos procesos. Luego, todos los procesos pueden ejecutarse al mismo tiempo en los sistemas operativos actuales. Es algo, una característica muy importante. Además, como habíamos visto en la parte de introducción a sistemas operativos, las computadoras modernas pueden tener uno o más CPUs. Es más, los servidores tienen generalmente muchos CPUs. Entonces el sistema operativo, si cuentas con más de un CPU, se va a encargar de realizar la distribución de los procesos entre los CPUs que tengas, sean físicos o virtuales, como les he mostrado en mi caso, en el procesador que yo tengo en mi computadora, que también es válido. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, y esta es una característica, es decir, agarrar un programa, dividirlo en procesos o subprocesos y asignarlos a diferentes CPUs físicos o virtuales, hace que una computadora sea mucho más productiva. Mucho más productiva. Obviamente es como si estuviésemos haciendo, no sé, algún tipo de Más producto. liviana en sentidos técnicos, ¿no, Inge? ¿Cómo? A ver, un segundito, voy a aumentar el volumen, está muy bajito mi volumen. Ahora sí, Más liviana, le digo, Inge. exactamente, exactamente, ¿no? En realidad es como si nosotros estuviésemos haciendo algún producto físico, y en lugar de tener una sola maquinaria, tenemos varias maquinarias. Entonces no se te genera un cuello de botella fácilmente, ¿no? Porque si una máquina está con muchos productos, entonces agarras otros y los llevas a la otra máquina. De esa manera tú puedes hacer que la computadora sea más productiva, ¿no? Había un programa que nosotros utilizábamos cuando estábamos en la universidad, se llamaba, no recuerdo el nombre, pero nosotros hacíamos lo que yo les digo. Simulábamos colocar máquinas, y a la máquina le poníamos, ¿no ve? Esta máquina puede producir un producto en tal cantidad de tiempo. Entonces, visualmente te lo hacía muy bonito ese programa. El Tyson creo que era, no recuerdo bien. Entonces, empezaba a generar producto. Y tú podías adelantar, porque ese es un programa de simulación, podías adelantar que una hora sea un minuto, digamos, en el sistema. O menos todavía. Entonces, muy rápido hacía, y se notaba cómo generaba los cuellos de botella. Entonces, una solución a los cuellos de botella era, para ser más productivos, agregar otra máquina y ver qué tan productivo es.
y ahí tomamos la decisión. Entonces, lo mismo pasa acá. Si lógicamente tienes más procesadores, va a ser más fácil el asignar ciertos procesos o programas a un CPU, a otro CPU, etc. En otras palabras, si están queriendo comprar un celular, por ejemplo, o una computadora, mientras más núcleos tenga va a ser mejor, ¿no? Mucho mejor, más productivo. ¿Qué más? El concepto de proceso. Aquí creo que nos habíamos quedado, ¿no? Enfatizamos que un programa en sí mismo no es un proceso. Ustedes ya están haciendo programas en C Sharp o en Java, y cuando nosotros hacemos un programa, en realidad ese programa es un archivo que tiene una extensión .c Sharp o .java o .python, ¿no ve? Pero es simplemente un archivo almacenado en tu disco duro o en una unidad de almacenamiento, ¿no ve? Entonces está ahí, nada más. Es pasivo, Inge, ¿sí? ¿le puedo cortar ahí? ¿Ya? ¿Por qué en esta actualidad, o acotando a lo que usted dice, ¿Sí? en el tema, digamos, de las versiones de Windows, digamos, en la comparación del Windows 97, Windows XP, ¿Sí? al actual Windows 10, por qué consume más memoria que en esos tiempos? ¿O es por el tema, digamos, de los kilobytes? Hay algo interesante que dice acá nuestro compañero Elmer, y es lo siguiente. Ustedes quizás ya están viendo programas en C Sharp, ya están haciendo programas en C Sharp, perdón, pero quizás ustedes están utilizando consola o quizás Windows Forms, Windows, Windows Forms en C Sharp. Cuando nosotros utilizamos consola, no tenemos una interfaz de usuario, no tenemos botoncitos, no tenemos textbox, etcétera, no tenemos, es simplemente texto, como cuando compras un paquete para el celular, es texto. ¿Quieres comprar un paquete? Si no, pones sí y compras. Pones no, no compras. ¿Quieres saber tu saldo? Pones sí, ves, muestras el saldo. Es algo textual, es línea de comandos, eso lo vamos a ver en Linux. Eso es muy eficiente porque no utilizas recursos adicionales, no necesitas entre comillas, un hardware que dibuje algo visual y te muestre con botoncitos, etcétera. Ahora, cuando tú utilizas Windows Forms, necesitas ciertos recursos para dibujar esas ventanas, a pesar que ustedes han debido ver que son ventanas estilo Windows XP, son ventanas antiguitas que no tienen transparencia, no tienen colores degradados, no es algo sencillito, pero es una ventana en realidad lo que haces con Windows Forms. Pero surge una necesidad a partir de un nuevo tipo de proyectos que ustedes van a poder crear en C Sharp, que son los proyectos llamados WPF, Windows Presentation Foundation. Y este tipo de proyectos que también ustedes saben que C Sharp es de Microsoft, Windows es de Microsoft. Entonces, la tecnología del hardware ha ido avanzando y el software se quedó estancado. Seguíamos utilizando Windows Forms hasta hace unos años atrás, pero ya nosotros teníamos en las computadoras capacidades ya mayores, teníamos tarjetas de video separadas, teníamos velocidades entre comillas de procesadores más rápidos, etcétera. Entonces de ahí nace la necesidad de crear una interfaz que utilice estas nuevas características de las tarjetas de video, las nuevas velocidades de procesamiento, etc. Y de ahí nace, dentro de una de las de lo que ha dado origen a WPF, este tipo de proyectos. Si cuando ustedes hagan, o tal vez no están haciendo todavía, o lo están utilizando de forma básica, en WPF puedes hacer interfaces estilo Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ese estilo de ventanas puedes hacer, ¿no? Ese tipo de ventanas, por ejemplo, tienen transparencia, puedes dibujar elementos en 3D, puedes hacer animaciones bien interesantes, pero ya haces uso de cierto hardware como capacidad de procesamiento de imágenes o lo que se conoce como GPU, ¿no? Capacidad de gráficos, lo que hace tu tarjeta de video, ¿ya? Sin embargo, como en algún momento yo les había dicho, no sabemos en realidad cómo lo hace Windows, porque al parecer no lo hace de forma eficiente.
no lo hace de forma eficiente, no lo hace como lo hace, digamos, Linux o como incluso lo Y, hace Mac. y en esa pregunta, Inge, tal que está entrando al tema de Linux, Sí, ¿por qué más eficaz es en el tema de Linux o es el tema de la programación? Porque nosotros estamos llevando ya, estamos entrando programando con Sole. ya, No sé, eso también quería saber cuáles serían sus recomendaciones ya para iniciar en ese tema. ya. Está bien empezar por consola porque ahí no haces uso de los recursos físicos y te concentras en el código. Eso es lo que te importa. Luego, cuando ya dominen el código, se van a preocupar de la interfaz al poner algo bonito. Y luego con WPF darle todavía mayor potencia a la parte gráfica, ¿no? Pero como les digo, Windows no lo hace de forma eficiente. Por algún motivo, no sabemos en realidad la forma de trabajo de Microsoft porque son muy cesados. Son muy cesados. Es como Halasoft. Ese estilo es, tienes que firmar contratos y un montón de cosas. No puedes decir cómo estás haciendo. Es muy cesado. Es una caja negra. Cuando tú instalas Windows 10, Windows 11 que ya va a salir, no sabes lo que está el... Simplemente recibes un ejecutable, por así decir. No sabemos cómo lo hace. No lo hace muy eficiente, lamentablemente, ¿no? Inge, Sí, una consulta. sí, Y cuando estamos hablando, perdón, buenas noches. Cuando buenas. estamos hablando de sistemas operativos, ¿cuán igual o cuán disminuido o cuán superior es Linux? Porque Linux es de código abierto, ¿verdad? Y ahí podríamos potenciar, pero hay mucha diferencia. Es nomás calidad Linux o no, Inge? Es un poquito complejo responder eso. Tal vez desde mi punto de vista pudiera responderles, ¿no? Lo interesante de Linux es que, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en un tema que vamos a ver que es sistemas operativos. No, no sistemas operativos, software libre que vamos a ver. Y es que en ese tipo de proyectos, porque no son programas que tú vas a vender, digamos, sino son proyectos donde uno No son participa. patentados, ¿no? No, hay ciertos niveles de protección que lo vamos a ver con detalle, porque ahí entra el tema legal. Es decir, tú haces algo, lo vuelves libre, pero sigues siendo el propietario, por así decir, de ese código original, ¿no? Pero es libre, tú puedes agarrar, lo puedes descargar, lo puedes estudiar, eso es lo más interesante, lo puedes estudiar. Y no solamente tú, sino una comunidad grande. Entonces, mientras más personas participan, mientras más cabezas contribuyen, el resultado va a ser mejor. Por eso es que el Linux siempre ha sido mucho mejor, mucho más eficiente, porque ahí están siempre la gente que participa en estos grupos, en estas comunidades en realidad. Pero dije, Sí, el anterior vez nos dijo, no ve que nos crearan cuenta, que entremos, preguntemos, pero no exactamente. hay mucho latino, no hay mucho latino, mayormente son puros norteamericanos, ingleses, brasileños nomás, Mm, españoles, un poco parece latinoamericanos, nomás, hay unos cuantos de México nomás. es verdad, porque les había comentado alguna vez, ¿no? Casi por los 2000 hubo esta corriente de Microsoft que querían ellos eliminar la piratería en Latinoamérica e instalaron oficinas, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero instalaron oficinas aquí, en La Paz estaba la oficina, y empezaron a controlar así instituciones, empresas, todo, para ver si tenías la licencia, ¿no? Pero les fue mal porque Latinoamérica se caracteriza por la alta piratería que hay. Es decir, las leyes en realidad no protegen en este caso. Lamentablemente, ¿no? Porque nosotros ahorita podemos descargar, es más, yo tengo acá un Windows con un número de serie de oro que he conseguido y lo utilizo. Porque, bueno, invertir en la licencia como que no me da, digamos. Porque tiene su precio y no me da, digamos. ¿No? Pero lo utilizo. Lamentablemente lo utilizo así, pero si yo haría un programa, nosotros somos de sistemas, si haríamos un programa, nos pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, imagínense un esfuerzo grande que nosotros hacemos de un año programando y que luego te pirateen también desde ese punto de vista es un poquito delicado, ¿no? Porque ahí ya estaríamos En nosotros. ese tema sí le comprendo, dije, porque en programación nos están sacando la mugre Sí. y alguien que te robe lo que con tanto sacrificio apenas has podido lograr, sí, eso sí es.
exactamente. ¿No? Entonces, como les digo, es un poquito complejo responder eso, pero más que todo Windows tiene una fortaleza muy grande que viene de la cultura norteamericana y el open source, como dices, Elmer, de la cultura de los Países Bajos, países como Dinamarca, Holanda, Suiza. Las comunidades más grandes de open source están en esos países porque su cultura es diferente, es muy, pero muy diferente a nuestra cultura, es muy diferente. Entonces, por eso también les digo, no están tan enfocados al tema comercial, el tema en Linux, pero Windows, su fortaleza, que viene heredada de la cultura de los americanos, son altamente organizados y su gestión de marketing, de ventas, es pues una de las más grandes que hay, ¿no? Y más eficientes. Y ustedes se van a dar cuenta un poco más adelante que al final lo que pesa más no es la calidad del código que tú puedas tener. Lamentablemente es así. No pesa tanto la calidad. Puede ser tu código el más eficiente que puedas tener, pero al final el usuario final, usuarios como nosotros, no nos interesa tanto eso. ¿No ve? Porque si nos interesara, tal vez yo estaría utilizando Linux en lugar de Windows, pero no, prefiero utilizar Windows. ¿Por qué? Porque ellos han hecho estrategias de tal manera de que si yo tuviese Linux, tuviera muchos problemas de compatibilidad, muchos problemas de compatibilidad, en especial para un usuario común, ¿no? Pero bueno, es como les digo, va a haber tiempo quizás de debatir, ustedes también van a buscar cierta información como práctica, de quizás responder esa pregunta que me hacen, ¿no? Porque es un poquito compleja y quizás al final pudiéramos responderlo con total, digamos, con mayor actualidad y con mayor exactitud. ¿Ya? Inge, una última pregunta. ¿Ya? Eh, Cuando terminemos la carrera Sí, y ya estemos graduados, sí. ¿será que vamos a poder hacer una de estas cosas o el nivel de formación no llega a ese punto? Yo les soy sincero, Sí, por cuando, favor. cuando yo he estudiado, por ejemplo, cuando yo estudié, lamentablemente en donde yo estudié, no es que quisiera, digamos, hablar mal de la institución donde yo he estudiado, pero no nos enseñaron en realidad, no nos enseñaron, todos los docentes, digamos, solo unos cuantos nos enseñaron lo que realmente nos iba a servir y además que solamente unos cuantos tenían experiencia, porque la carrera era nueva, la que yo he estudiado era nueva, no habían profesionales con experiencia, digamos, así que en realidad los que recién salieron de otra carrera nos han dado las clases y ellos no tenían nada de experiencia. Hemos aprendido por nuestra parte en realidad. La institución nos ha dado el título, pero les soy sincero, no nos han dado el conocimiento y es más, en muchos casos ni siquiera es necesario. Ni siquiera es necesario. Si alguno de ustedes, por ejemplo, conoce o tiene amigos que trabajan en Jalasop, que en mi caso son un montón de amigos que tengo ahí, hay gente que está trabajando como developers, como desarrolladores, pero son ingenieros en química, son ingenieros en alimentos, abogados. Aquí en Bolivia, pero no hay mucho ingeniero en sistemas, más hay técnicos en sistemas, porque para semejante tema, digamos, de programación, Sí, que sería en este tema de la pandemia para la educación, para la educación primaria, sí. ya deberían desarrollar un hardware donde podría ser un tema así para educar, para haber esa comunicación contable, ya sea a distancia o no, y Es verdad, es verdad. lamentablemente no existe, ¿no? Lamentablemente, por parte de las instituciones del gobierno, eh, no se tiene ¿cómo les puedo decir? Necesitas muñeca para trabajar en el instituciones del gobierno y no pagan tan bien como pagan instituciones privadas. Yo les doy dos casos simples, reales, de amigos
que los dos no han terminado siquiera su carrera, les digo, soy sincero, no les voy a mentir, no han terminado. Uno que estaba estudiando ingeniería de sistemas no ha terminado, era un empleado mío, yo lo contraté, porque yo cuando contrataba, yo les hacía dar examen, es decir, les ponía así delante de la computadora y les decía, corregime este código, o les daba ciertas instrucciones y yo me quedaba a su lado viendo lo que hacían. Y no me concentraba mucho en el currículum, porque había gente que venía con currículos grandes, ¿no? No me concentraba tanto en eso, yo veía cómo es que solucionaba el problema y en base a eso contrataba. Y estos dos que les digo que han formado parte de mi equipo en algún momento, no terminaron. Uno, los dos en realidad cuando ya dejaron de trabajar conmigo, porque les surgieron otros trabajos mejores, a uno se lo llevaron a España y él estaba estudiando igual técnico en sistemas, y no terminó. Se lo llevaron a España. Y el otro, el que tampoco terminó la carrera de sistemas, se fue porque y me pidió asesoramiento, me dijo, me estoy postulando a la gobernación en Argentina y algunas pautas me pidió. Entonces, él presentó su currículum virtual antes de la pandemia, 2018, 2017 más o menos. Presentó virtual por el currículum que él tenía, lo tomaron en cuenta, le hicieron una primera entrevista, pasó la entrevista, le hicieron un examen práctico y aprobó. Y aprobó. Entonces se fue a Argentina. Se fue a Argentina. Ahorita él está trabajando, porque dejó de trabajar en el gobierno federal de Buenos Aires y está trabajando ahorita ¿cómo se llama? Hay un unicornio en Argentina, por si acaso, los unicornios son empresas gigantescas de tecnología, pocas hay en Latinoamérica, y está trabajando ahí. Mercado Libre se llama, es una empresa monstruosa. Ayer nomás estaba publicando, le vi, y decía, ¿no? ¿Quién quiere trabajar como Full Stack Developer con JS? Está pagando $3,000 mensuales, está pagando, imagínense, $3,000 mensuales. Y él no ha terminado, como les digo, no ha terminado la carrera, pero autoformación, cursos en línea, parte de la base que quizás le han dado en el instituto, y lo demás ya es cuenta propia, ¿no? De aprendizaje. Pero ese es el nivel en el que pueden ustedes también tener, ¿no? Obviamente el título te da un peso más, porque mi amigo, el de que estaba en España, luego le pidieron, le dijeron, tienes que terminar. Y no sé cómo ha hecho, no le pregunté, pero le pidieron luego, tenía que presentar su título para continuar, no sé si trabajando o quizás para ganar más, algo así, no sé. Inge, pásanos Sí, el dato. Podríamos estar aportando algunos de nosotros. claro, yo les voy a... Siempre alguna vez estoy necesitando siempre alguito, o con los contactos, y siempre es bueno, ¿no? Tener un círculo de amigos así, de Siempre, Inge, siempre, de para... eso también, alguna vez te salva eso. Yo Sí, también con él siempre tengo ese tipo de comunicación que algunas veces por algunos temas no puedo elaborar, entonces contrato mismo a mis propios compañeros. exactamente, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos. Entonces les decía, ¿no? El programa en sí es algo pasivo, está ahí almacenado en tu disco. Se vuelve activo cuando es cargado en la memoria, y cuando hablamos de memoria decimos memoria RAM. Entonces, ya está cargado en la memoria RAM, y no solamente cargado, sino en ejecución. El procesador está ejecutando el conjunto de instrucciones que tú como programador has insertado, ¿no? En tu programa. Entonces está cumpliendo con las especificaciones de tu programa. A eso se refiere. Entonces es lo que te explica acá, ¿no? Un programa se convierte en proceso cuando se carga un archivo ejecutable en la memoria RAM. Dos técnicas comunes para cargar archivos ejecutables están haciendo doble clic en un icono que representa el archivo ejecutable e ingresando el nombre del archivo ejecutable. Ustedes en C Sharp, por ejemplo, tienen una carpetita, ¿no? Cuando ustedes ejecutan, compilan el programa, hay una carpetita que almacena el ejecutable, el .exe. Ese archivito ustedes lo pueden
copiar a un pendrive, se lo llevan a otra compu, lo ejecutan y va a coser su programa. Es eso, porque lo que está ahí se va a cargar en memoria y se va a volver algo activo que el procesador lo va a ir ejecutando. No sé si han hecho la prueba, ese .exe funciona. Luego, los procesos a medida que se ejecutan cambian de estado. ¿No ve? Una de las características de los programas que nosotros hacemos es que son finitos, no son infinitos, porque si tu programa es infinito, te va a generar problemas, ¿no? Tiene que tener un principio y un fin, un programa. Esa es la regla de un algoritmo que nosotros utilizamos para hacer un programa. Pero, ¿cuáles son esos estados que tiene un proceso? Son bastante simples. Nuevo quiere decir que se está creando el proceso. Corriendo o en ejecución quiere decir que se está ejecutando el programa, el proceso. Esperando quiere decir que el proceso está a la espera. En algún caso, un proceso se puede pausar, por así decir, ¿no? Listo cuando el proceso está esperando ser asignado a un procesador, ¿no? Porque dentro de lo que es el sistema en sí, el sistema informático, está el procesador, la memoria, el almacenamiento, ¿no? Del almacenamiento sacas tu archivo, lo pones en memoria, pero el que ejecuta las instrucciones es el procesador. Y terminado cuando el proceso ha finalizado, es decir, cuando tu programa ya ha concluido. Si tú estás haciendo un programa que genere 100 números primos y has impreso los 100, entonces tu programa terminó, ¿no? Luego, multitarea. ¿A qué se refiere con multitarea? Los términos trabajo y proceso, por si acaso, estos términos se utilizan bastante en sistemas operativos. Trabajo y proceso se utilizan casi indistintamente, solamente que un término es un poquito más clásico, por así decir. El trabajo es más clásico. Aunque personalmente preferimos el término proceso. Inicialmente se conocía como trabajo, work, es decir, eso. Gran parte de la teoría y la terminología del sistema operativo se desarrolló durante una época en la que la actividad principal de los sistemas operativos era procesamiento de trabajos, así se llamaba. ¿Ya? Así que si escuchan en algún momento trabajo o tarea trabajo o proceso es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la multitarea en un sistema operativo? Multitarea es una característica que permite a los sistemas operativos actuales ejecutar varios procesos, pero no en secuencia, sino al mismo tiempo, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, como yo ahora estoy ejecutando esto y el lápiz y el programa que yo uso para mostrarles la pantalla, etcétera. Esa es una característica de los procesos modernos. Otro de los términos que se utiliza bastante dentro de lo que es sistemas operativos y dentro de lo que es procesos es el hilo o threads en inglés, que van a utilizar también bastante en programación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿alguna vez has visto explicación de procesos? Algo sencillito. ¿Alguna vez has visto cómo los hilos múltiples reales, ¿no ve? Los que usas para coser, forman un hilo más grueso y más fuerte, como en esta figura, ¿no ve? Si lo has visto, ese es el concepto de hilo. Ese es el concepto de hilo. Esa es la metáfora perfecta. Cada subproceso sería una hebra de este hilo grueso. Cada hebra o cada subproceso es independiente. Por eso yo les he mostrado en la anterior clase mi administrador de tareas, y acá, por ejemplo, el Balding-Cap tiene dos procesos acá. Pero a este le podemos asignar a un procesador virtual y este otro subproceso a otro procesador virtual. ¿Por qué? Porque son independientes. Eso permite la independencia de subprocesos. Sin embargo, al igual que en un hilo real, todos juntos colaboran entre sí, ¿no? Todos juntos colaboran para cumplir con el propósito de ese proceso o programa, ¿no ven? Independientemente de cómo esté elaborado. Además, como en el hilo textil, un hilo puede romperse sin comprometer la estructura de todo el cordón. Eso lo van a ver ustedes en programación 3 seguramente. Programación 2 quizás lo vean conmigo, pero en programación 3 van a ver eso. Es decir, acá tienes un proceso. Una hebra podemos agarrar para hacer algo especial en programación y luego puedes romperlo, puedes eliminarlo. Pero tu hilo grueso va a seguir. Eso es lo interesante
del manejo de hilos en programación, pero dentro de lo que es el sistema operativo, ¿no? Los hilos son la piedra angular de cualquier sistema operativo multitarea, es lo que permite la multitarea, y se pueden considerar como mini procesos, pero que se ejecutan dentro de un proceso principal, ¿no? Ahí otra vez les muestro, ahí tengo el Google Chrome, y ahí tengo un montón de subprocesos, y cada uno de estos está siendo ejecutado por quizás un procesador virtual diferente, por lo independiente de cada uno de estos, de cada una de estas microprocesos o hebras. Es lo que permite la ejecución en paralelo, ¿no? Un ejemplo de hilo en sistema operativo Android, por ejemplo, sería el siguiente. Cuando tú abres una aplicación de Android por primera vez, el sistema de ejecución lo que va a hacer es crear un hilo principal en el que todos los componentes de la aplicación se van a ejecutar de forma predeterminada. Este hilo se lo conoce como hilo principal. A partir de este hilo principal, nosotros podemos crear hilos secundarios. Este es un ejemplo real, ¿no?, de lo que nosotros podemos hacer en programación con lo que es hilo, que en realidad, como les digo, está formado por X cantidad de subhilos o pudiéramos llamarle hebras o microprocesos o subprocesos, serían sinónimos, ¿no? En Android Studio la función principal, en Android, perdón, del hilo principal es manejar la interfaz de usuario, es decir, ahí solamente puedes mostrar los botones de tu programa, ¿no?, o de tu aplicación, como se conoce en Android, y no puedes hacer cosas demasiado, entre comillas, grandes, muy extensas. No puedes hacer procesos muy grandes. En programación, por ejemplo, cuando tú estás calculando o generando X cantidad de números primos, el proceso puede ser muy grande. A ver, generar 5000 números primos te va a demorar eso cierto tiempo. Y eso dependiendo de cómo estás elaborando tu algoritmo y lo eficiente que sea, ¿no? Pero ya si saturas demasiado este hilo, se cuelga tu aplicación. Eso es algo que no tenemos que olvidarnos como programadores también, dentro de lo que nosotros tenemos, ¿no?, de programas. Todo eso está ejecutándose dentro del sistema operativo. Es decir, si el sistema operativo determina que hay algo que está mal, lo va a cesar automáticamente. No sé si ya les ha pasado que se haya colgado tu ejecución de programa por un ciclo infinito. Eso porque el sistema operativo está detectando que estás haciendo algo raro, y el sistema operativo tiene formas de detectar eso y te lo va a cortar. No puedes utilizar todo el recurso que tienes, que es limitado en memoria o en procesador, no puedes, ¿no? Es algo demasiado sospechoso, ¿no?, que esté utilizando. Eso es como ejemplo. ¿Esto a qué tiene que ver? La parte de lo que son procesos, hilos, subprocesos. Tiene que haber una capacidad de respuesta, en especial cuando nosotros estamos hablando de los programas que vamos a hacer, que van a ejecutarse en un sistema operativo determinado. Esta capacidad de respuesta realmente no se trata de la velocidad en sí, sino de cuánto trabajo puede hacer en un periodo de tiempo. Es decir, en otras palabras, de lo que se trata es de lo rápido que se siente el programa. En algún caso, por ejemplo, como estamos dentro del sistema operativo, yo a veces doy ejemplos de Android, porque en Android tenemos todavía menos recursos, menos memoria, menos procesamiento, menos espacio. Si tu aplicación, si tu programa está utilizando mucho recurso, el sistema operativo lo detiene inmediatamente. Si sobrepasa cierto límite, te lo detiene. Lo mismo pasa en Windows, pero ahí en Windows tenemos un poquito más de margen de uso de recursos, por así decir, ¿no? Pero igual estamos dentro del sistema operativo. Si hay algo raro, el sistema operativo va a bloquear el programa que tú estás haciendo, sea hayas utilizado el lenguaje de programación que tú hayas utilizado. Siempre el sistema operativo va a ser el que va a decidir si lo va a cesar o no, ¿no? Si alguna vez has utilizado una aplicación que simplemente se congela independientemente del sistema operativo, entonces quiere decir que la capacidad de respuesta de tu aplicación no es muy
buena, y llega un punto, como les digo, en el que el sistema operativo decide detener eso, porque los recursos, como les digo, son limitados y lo detiene automáticamente. Es lo que les estoy colocando acá, ¿no? Si una aplicación tiene un comportamiento en el que usa muchos recursos, por ejemplo, el sistema operativo va a determinar detener la aplicación. Eso es lo que hace. Eso era lo que nos faltaba con respecto a lo que era procesos para este tema de introducción a los sistemas operativos. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver ahora es ya administración de memoria dentro de lo que son los sistemas operativos. ¿Ya? Vamos a ver la introducción de lo que es la administración de memoria. ¿Ya? El objetivo principal de un sistema, cuando hablamos de sistema informático, estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿no? Hardware, software y usuario también. Pero el objetivo principal de este sistema informático es ejecutar programas. Ese es el objetivo final de cualquier sistema operativo. ¿Y quién ejecuta los programas? El usuario. Por eso estos dos elementos, la ejecución de los programas y el usuario, son actores claves. El usuario porque él es el que va a ejecutar el programa, y los programas porque normalmente el usuario no va a ejecutar un solo programa, va a ejecutar varios programas. Además, el sistema operativo ejecuta de forma en background, por así decir. No te dice que va a ejecutar algunos programas, pero los ejecuta, y ejecuta varios programas. En Windows 10, por ejemplo, hay muchos procesos que realmente no sabemos qué es lo que hacen, pero que en algunos casos empiezan a consumir recursos de forma muy grande, y eso es lo que a veces lo vuelve muy lento al sistema operativo, en especial para computadoras como la mía, que ya están ya al límite. Y bueno, en realidad, como les digo, no sabemos cómo es lo que hace esto. Entonces, estos programas, junto con los datos a los que acceden, deben estar al menos parcialmente en memoria durante la ejecución. Eso en procesos lo habíamos también aclarado, ¿no? Es decir, para que el programa esté en ejecución, se tiene que cargar en memoria. Y cuando hablamos de memoria, estamos hablando de la memoria de trabajo o la memoria RAM. ¿Cuáles son las características de la memoria RAM? La memoria RAM, como hemos visto una clase pasada, en cuanto a rendimiento es muy superior a un disco duro estándar, los magnéticos, y también es superior a los discos duros sólidos, ¿no? Por eso es que tiene un costo un poco más elevado, ¿no? Y además que ya no es un componente electromecánico como lo son los discos duros magnéticos. Esto ya es circuitería en realidad. Ya no hay componentes móviles como engranajes, etcétera, que tienen los discos duros magnéticos, ¿no? Por eso los sólidos también son más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de sistema operativo en lo que es el manejo de la memoria? Para mejorar tanto la utilización del procesador, la capacidad de procesamiento es un recurso limitado. Además, como la velocidad de su respuesta a los usuarios, una computadora de propósito general debe poder mantener varios procesos en la memoria. En procesos hemos dicho lo siguiente: acá tenemos un archivo ejecutable, un .exe, hecho en C#, Java, Python, lo que tú quieras. Esto es estático, está almacenado en un disco, digamos en un disco SSD, ¿no? Se vuelve en ejecución cuando cargas este archivo a la memoria RAM, ¿no? Acá lo cargas a memoria RAM, pero no vas a usar toda la memoria RAM. Se te va a asignar una pequeña sección de memoria en la cual tú vas a poder cargar este archivo. Entonces lo vas a poder cargar acá, físicamente lo vas a poder cargar ahí,
¿no? Pero no es el único programa. Seguramente acá estará, digamos, ¿no? En mi caso yo tengo Chrome, está usando esta partecita. Tengo el grabador, está utilizando esta otra parte. Tengo el Google Chrome, está utilizando otra parte. Tengo el abierto, el puntero, está utilizando otra parte. Imagínense la cantidad de procesos que tengo y todos están ejecutándose al mismo tiempo. Toditos están ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, el sistema operativo tiene que ser capaz de poder mantener todos estos procesos de alguna manera organizados en la única memoria que tenemos disponible. Él se va a encargar de decir, bueno, esta partecita para este programa, esta partecita para este otro programa. Hay diferentes formas de hacer esto, ¿ya? Técnicamente quizás es un poquito complejo de entender técnicamente cómo lo hace, ¿ya? Pero, pero sí se tiene esa capacidad de poder mantener varios procesos en memoria, ¿no? Pero al mismo tiempo. De alguna manera lo hace. Vamos a ir profundizando. Dice acá, existen muchos esquemas de gestión de memoria. Hay muchas formas de gestionar la memoria. Algunos lo hacen un poco mejor, algunos lo hacen no tan bien. Por eso es las diferencias de los sistemas operativos, ¿no? Algunos lo hacen mejor. Que reflejan varios enfoques y la eficacia de cada algoritmo, porque en realidad es un algoritmo, es una forma de resolver el problema de asignación de una memoria limitada a una cantidad dinámica de procesos. Yo ahorita puedo abrir más programas y todos esos programas tienen que estar en la memoria. Voy a cesar otros, voy a abrir otros, cesar, abrir, cesar, abrir. El sistema operativo tiene que ser capaz de poder mantener todos esos procesos ejecutándose al mismo tiempo. Eso es lo que nos dice, ¿no? La selección de un esquema de administración de memoria para un sistema depende de muchos factores, especialmente en el diseño del hardware del sistema. Por eso alguna vez me preguntaron y me dijeron, ¿no? ¿Por qué las Mac son mejores en el tema de la renderización de gráficos? Y es porque el diseño del hardware es diferente, es muy diferente. Apple, por ejemplo, tiene procesadores hechos por Apple. Hasta hace unos años atrás todo era Apple. Ahora ya hay algunas portátiles que he visto que tienen procesadores Intel, etcétera. Pero originalmente todo era Apple. Y esa es la característica. ¿Por qué es más eficiente? Porque su diseño de hardware está diseñado de una forma más eficiente, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros en realidad no sabemos cómo lo hace exactamente Intel en el tema de la ejecución de los procesos. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Sí, acá me indica, ¿no? Hay los M1 que dicen acá, ¿no? La mayoría de los algoritmos requieren soporte de hardware. Siempre es así. Alguna vez les he mostrado el gráfico de lo que es un sistema informático, y en la base siempre está el hardware acá. Siempre está el hardware. Es decir, si vas a hacer algo, el hardware lo tiene que soportar. Estábamos haciendo, por ejemplo, con otro grupo, estábamos utilizando los sensores de Android. Los smartphones tienen diferentes sensores. Tienen sensores, los tradicionales son, ¿no? Los magnetómetro, distanciómetro, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Giroscopio. Hay un distanciómetro también. Hay un detector de luz. Hay un detector de... Hay varios sensores. Y la mayor parte de ustedes tienen en sus celulares esos sensores. Pero hay otros sensores, como por ejemplo el sensor de temperatura, que no los tienen todos los celulares. Entonces, si tú haces un programa que utilice ese sensor y no lo tienes, no va a ejecutar tu aplicación, no vas a poder ejecutar, ¿no? Por eso es que en la base está el hardware, ¿no? Finalmente, memoria principal. La CPU puede ser compartida por un conjunto de procesos. Hace un momento les decía, acá tenemos, ¿no? el archivo. Este archivo lo cargamos en memoria RAM. En alguna partecita de la memoria lo cargamos, ¿no? Esta es la memoria RAM, ¿no? Pero una vez que está en la memoria RAM,
ya podemos ejecutar lo que está codificado en este archivo, que puede ser un ejecutable exe hecho por C Sharp, ¿no? Entonces, el procesador se conecta directamente con la RAM. Físicamente pasa eso, si se han fijado en sus tarjetas madre, pasa eso. Entonces, el CPU va a acceder a estos procesos que están cargados en memoria RAM. Ahora, hemos dicho hace un momento que acá va a haber un programa, acá va a haber otro programa, acá va a haber otro programa, acá va a haber otro programa, y hay un montón de programas en una sola memoria RAM física. Bueno, puedes tener físicamente 2 o 3 o 4 memorias RAM, ¿ya? Pero de la misma forma es limitado. Ahora, puedes tener un CPU, dos CPUs, etcétera, pero también es limitado. Ahora, ¿cómo hace el sistema operativo para hacer que varios programas que están acá también compartan un único o varios CPUs? ¿Cómo hace para que funcione todo al mismo tiempo? ¿No? Eso es lo que también pasa para que podamos ejecutar varios programas, dice acá. Sin embargo, debemos mantener varios procesos que están en la memoria, pero compartiendo también lo que es el CPU. En mi caso, por ejemplo, solamente tengo un CPU. Entonces, la memoria principal, la memoria RAM, y los registros, cuando hablamos de registros, estamos hablando ya de registros físicos que están dentro del CPU, por eso dice acá, integrados en el propio procesador. Son el único almacenamiento de uso general al que la CPU puede acceder directamente. Otra vez, acá tenemos el CPU. ¿Con qué memoria trabaja el CPU? Acá hay una pequeña cantidad de memoria. Otro colorcito. Acá hay una pequeña cantidad de memoria. Acá afuera también hay una pequeña cantidad de memoria en la memoria RAM. Entonces, el CPU solamente puede acceder a esos dos tipos de memoria directamente. De la siguiente clase les voy a mostrar con detalle. Este es un procesador, es un simulador de un procesador, ¿ya? Físicamente así es un procesador, tiene un montón de componentes. Acá es obviamente muy reducido, ¿ya? Pero acá nosotros dentro de la estructura de este procesador podemos ver que tiene registros. Acá está registros, acá tiene direcciones de memoria, y tú puedes hacer algo acá, puedes ejecutar un proceso. Eso es lo que dice acá. La memoria principal y los registros, bueno, estos registros están en el propio procesador, dentro están construidos físicamente, hardware. Son el único almacenamiento de uso general al que la CPU puede acceder directamente, ¿ya? Directamente, en otras palabras, tu CPU no accede a las ubicaciones de tus archivos que están en tu disco duro. No accede, ¿no? A través de la memoria RAM. Sí puede acceder a través de un programa. En Windows, el programa que más utilizamos para acceder a los archivos es el explorador de archivos. Todos hemos utilizado en algún momento. Este es el explorador de archivos, ¿no? Desde acá puedes entrar a una carpeta, puedes entrar, ejecutar un programa, etcétera, pero desde acá. Y este programa, el explorador de archivos, está cargado en este momento en memoria, y las instrucciones que nosotros lo ejecutamos con clics de manera visual, lo está ejecutando el procesador. A eso se refiere esta partecita de acá. Finalmente, ya para terminar, porque el resto lo vamos a ver en la siguiente clase nomás, dice acá, ¿cómo hace el hardware para poder asegurar de que cada proceso tenga un espacio de memoria separado? Acá les estoy mostrando, ¿no? Es un simulador de un procesador físico, y ahí tienes los registros, las memorias. Entonces, acá te dice, primero tienes que asegurarte de que cada proceso tenga un espacio en memoria separado. Esta es la memoria, por así decir, visualmente, ¿no? Lógicamente es mucho más grande, pero para temas, para explicar, lo está poniendo así chiquitito. Ahí está el operating system, y acá están los procesos. Este es el proceso 1, este es el proceso 2, este es el proceso 3. ¿Cómo lo diferencia? Dice acá, el espacio de memoria separado por proceso protege los procesos entre sí
y es fundamental para tener varios procesos cargados en la memoria para ejecución simultánea. ¿Qué son estas cositas que están acá? Aquí dice base, limit, y base es 300.040 y limit es 1.200.000, perdón, 120.900. ¿Qué son estos numeritos? Dice acá, para separar los espacios de memoria necesitamos la capacidad de determinar el rango de direcciones. Estos numeritos de acá son direcciones. ¿Direcciones de qué? De la memoria RAM. Es decir, acá tienes la memoria RAM y cada posible eh, almacenamiento que podemos tener, esto lo que hace es, ¿cuál sería el término? Lo hace como lo está loteando, por así decirlo. Está poniendo acá cada una de estas separaciones, es como una casa. Y a cada una de las casas, como tenemos acá en las casas, hay un número. Este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4. Más o menos así lo hace. Entonces, cuando se asigna un proceso a la memoria, se indica dónde empieza y dónde termina, porque esto es secuencial. Es como en las casas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿de qué número a qué número va a ser el manzano? Del 1 al 20. Y ya está. Entonces, del 1 al 20 va a ser el manzano 1. Eso es lo que hace acá. El proceso va a ser desde tal dirección de memoria hasta tal dirección de memoria. Ahí va a estar el proceso. Entonces, de esta manera lo que hace es separar. Entonces, en cada casa va a poner un proceso, ¿no? Y así el proceso va a estar independiente. Eso va a asegurar de que, como dice acá, cada proceso tenga un espacio asignado en memoria para que se ejecute tranquilamente sin afectar a los demás, ¿no? Eso es lo que hace. Y eso lo hace a nivel físico, porque son direcciones de memoria. Lo vamos a ver con mayor detalle la próxima clase, juntamente con... Yo tenía otro simulador, pero este no más pude encontrar. Les voy a pasar también ese simulador para que puedan ver. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta final, tal vez. Voy a ir tomando la asistencia mientras. Ponemos Ingeniero, presente. buenas noches. No, ya está acá. Es automático. Automático. Acá está 51. Alguien tal vez se ha desconectado, por eso está aquí 48. Esto toma en cuenta también los que se han conectado y tal vez por algún motivo se han desconectado antes, ¿no? Toma en cuenta. ¿Ya? Bien. Nos vemos. Disculpe por... Le quería preguntar, ¿Sí? buenas noches. ¿Me decías? ¿Cuándo bueno, si las memorias RAM se dañan, cómo se puede saber si se ha dañado la memoria RAM? Ah, justamente para las memorias, las tarjetas madres, cuando estás cargando, como cuando estás encendiendo la tarjeta madre, tienen sensores que detectan si alguno de los componentes no está funcionando, porque todo es eléctrico, envía señales de un lugar a otro, etcétera. Eh, Todas las tarjetas madres tienen un sensor para detectar si tu tarjeta madre, perdón, si tu tarjeta RAM está mal o no. Incluso puede detectar si no tienes memoria conectada. Puedes hacer la prueba, ¿no? Lo sacas tu memoria. Hay que tener cuidado con los dispositivos electrónicos como las memorias, porque con energía estática lo puedes quemar, ¿no? Con cuidado, tienes que descargarte primero o utilizar guantes que eviten la descarga de lo que es estática. Lo sacas, lo enciendes tu computadora y vas a ver que en las tarjetas modernas, las tarjetas madres modernas te va a indicar no hay memoria RAM. En las un poquito más antiguas a veces tienen bips, las tarjetas incluyen beepers, ¿no? No son parlantes, son bips porque solamente tienen tonos de bip, ¿no? Te dicen bip, bip. Entonces hay bips que te indican que la memoria está fallando, o que no hay la memoria, o que tu tarjeta de video está mal, o incluso si hay una falla en tu tarjeta madre. Eso tendrías que revisarlo en el manual de tu tarjeta madre. Ahí te va a especificar cómo detectas si la memoria RAM está fallando. En este caso, el ingeniero no va a lanzar ningún programa, ¿no? No se debe ejecutar.
Le preguntaba entonces, no va a ser posible que se ejecute algún programa, digamos, no se va a poder abrir Excel, o sea, no se va a poder mostrar en este caso, o cómo sería. Ah, ya te entiendo. Yo utilizaba un programa, en qué materia? En Java utilizaba un programa donde en el programa te muestra, no ve que tú en Java o en C Sharp agarras, no ve y creas una variable, int variable 1, y a esa variable le agregas un valor, digamos 10, si es un int. Nosotros en el programa le asignamos ese valor a esa variable, pero no sabemos en qué lugar de la memoria está. Con ese programa yo podía ver en qué lugar de la memoria RAM está esa variable y cuál es su valor. Y no solamente eso, sino que podía cambiarle el valor desde la memoria RAM. Algunos hacks de programas hacen eso, porque nosotros lo que hacemos en los programas es crear una variable y trabajamos con las variables, ¿no? En la variable edad tú pones un valor, pero esa variable edad está en la memoria, en algún lugar, porque como les he mostrado hace un momento, el sistema operativo te asigna un conjunto de ubicaciones de memoria donde puedes trabajar. Y era bien interesante. Voy a ver si lo encuentro. Hace tiempo que no lo usaba, justo me hicieron recordar. Está bien, gracias, ingeniero. Perfecto. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Está bien, Inge, gracias. Buenas Listo. noches. Buenas noches.